Revelado. La increíble historia de la criada que nunca lo abandonó y sorprendió a todos. María, con su rostro marcado por el trabajo duro, enfrentaba cada día sombras de incertidumbre y un peso sobre sus hombros que la mayoría no podría cargar. En su pequeño pueblo en México, había dedicado su vida a cuidar de la familia Mendoza, un hogar de amplios salones y goteras que sonaban como recordatorios constantes de la desigualdad que la rodeaba. A pesar de su integración en aquella familia, su esencia era simplemente la de una madre soltera, que luchaba cada día por el futuro brillante de su único hijo, Luis. Pero, ¿podría mantener esa lucha incluso si eso significaba traicionar su lealtad hacia quienes la habían sostenido? Un día, mientras limpiaba en la sala de estar, se encontró escuchando a Alejandro, el hijo menor de los Mendoza, prepararse para una presentación escolar. Sus manos se detuvieron. Escuchaba su voz, educada, segura. Aquel joven criaba su imaginación en un mundo de privilegios, pero en sus ojos había una chispa que parecía despertar la curiosidad. María dudaba. ¿Sería correcto involucrarse en su educación? La idea de compartir su conocimiento, su experiencia, surgía como una luz en la oscuridad. Sin embargo, un torrente de miedos la asaltaba desde dentro. Pasaron días sin que pudiera sacudirse aquel dilema. La confusión se apoderó de ella intensamente. Por un lado, deseaba que su hijo Luis tuviera acceso a un mundo de oportunidades, un lugar donde pudiera crecer, brillar, educarse. Por otro, ¿cómo podría aceptar la ayuda de alguien que, por su propio estatus, no conocía el verdadero dolor del sacrificio diario? La culpa presionaba su pecho como un yugo pesado. ¿Era egoísta anhelar una pequeña oportunidad para ella y su hijo? ¿O representaría una traición hacia la familia que siempre había respetado? Mientras tanto, Alejandro comenzaba a observar su dedicación. La tensión se acumulaba, tanto en su mente como en su corazón. Imágenes de su abuelo, que había luchado para sacar adelante a su familia, la golpeaban con fuerza. La voz interior de su madre resonaba. Nunca te dejes menospreciar. La lucha interna se transformó en un torbellino de emociones contradictorias, como una tormenta que se agolpaba en su pecho. Los ojos de Alejandro, llenos de admiración y curiosidad, la empujaban a querer más, a ser más. Pero, mientras unos días se sucedían, el temor de ser vulnerada la ataba todavía más. No solo un conflicto profesional la agobiaba. En su mente, una incesante lucha se formaba. Realmente podría optar por un futuro completamente diferente al que había conocido. La presión se intensificaba. Y María, con sus manos llenas de trabajo, empezó a notar gotas de sudor que caían de su frente, al recordar que sus sueños y su legado debían luchar. ¿Pero a qué precio? Mientras sus pensamientos volaban, sintió un escalofrío atravesar su cuerpo. Y justo cuando la confusión parecía llegar a su clímax, María descubrió un viejo baúl en el rincón de su habitación. Carecía de una cerradura, como un símbolo de los secretos escondidos que contenía. La respiración se le aceleró. Recorrió su mente un eco de preguntas. ¿Qué podría revelar ese legado familiar? La urgencia de abrir aquello, de descubrir lo que había guía, se tornó un anhelo incontrolable. Pero el temor también pisaba fuerte. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a lo que allí encontraría? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón latiendo fuertemente, María sintió una mezcla de miedo y determinación. Se encontraba al borde de una nueva revelación.
Su legado familiar tomaba forma entre sus dedos, y el futuro de Luis pendía del hilo del destino. No sabía cuán imperfecta podría ser esa realidad, pero se dio cuenta de que, si deseaba cambiar su historia, debía actuar. La pregunta: ¿podrá María demostrar que su lugar en el mundo académico no solo es merecido, sino indispensable? Esa respuesta, como su historia, aguardaba en el umbral de lo desconocido, marcando el inicio de una batalla que apenas comenzaba. María se sentó en el suelo, con el baúl a sus pies, observando la madera desgastada que estaba llena de historias no contadas. Era como si cada rasguño, cada marca, le susurrara secretos de su pasado. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. Sentía que lo que a punto estaba de descubrir no solo cambiaría el rumbo de su vida, sino que también podría iluminar el futuro de Luis. La hora de la decisión había llegado. Tomó un respiro profundo, respirando la mezcla de olores de su hogar, el polvo, la madera envejecida y el roce del tiempo. Acarició la superficie del baúl, sintiendo cómo su propio pulso resonaba en cada golpe de su corazón. Con un movimiento decidido, levantó la tapa y comenzó a retirar cuidadosamente los objetos que allí encontraba. Cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, un par de viejas medallas que habían pertenecido a su padre. Cada descubrimiento desataba una corriente de emociones que navegaban entre la nostalgia y la esperanza. En el fondo del baúl encontró un diario. Su carátula era de un cuero desgastado, y las páginas estaban teñidas de historias y sueños. Lo abrió con manos temblorosas y las primeras líneas la atraparon. En ellas, su abuela narraba la lucha por su familia, el sacrificio y, sobre todo, la importancia de la educación. El conocimiento es la verdadera libertad, había escrito. María sintió una ola de inspiración. Esas palabras eran un llamado a la acción. Podía casi escuchar a su abuela susurrarle que había llegado el momento de cambiar su propia narrativa. Con cada hoja que pasaba, María tomó nota mental de las lecciones de vida que irradiaban de aquellos textos. Sentía cómo poco a poco se encendía una chispa en ella, una voz interior que comenzaba a guiarlas hacia un camino, donde sus miedos se convertían en determinación. ¿Por qué no compartir esos conocimientos con Alejandro? ¿Por qué no plantear una amistad que traspasara las barreras sociales? Al mismo tiempo, un mar de dudas la invadía. Reconocía la dificultad de abrirse a alguien que no había vivido su realidad. ¿Y si Alejandro rechazaba su apoyo por considerarla inferior? Esa preocupación la paralizaba, y al mismo tiempo, la empujaba a avanzar. No podía permitir que el miedo al juicio de otros frenara el potencial que ya empezaba a vislumbrar. Con el diario en la mano, hizo un pacto consigo misma. Se convertiría en la voz que inspirara no solo a su hijo, sino a sí misma. Se daría una oportunidad de explorar su capacidad para enseñar y ser escuchada. Sabía que cada sesión de aprendizaje con Alejandro no solo beneficiaría a él, sino que también le permitiría a ella reafirmar su valor. Tendría que olvidar el miedo al fracaso y la traición. Era el momento de levantar la cabeza y asumir las riendas de su vida. Se decidió que empezaría esa misma tarde. Cerrar el baúl con todo su contenido simbólico parecía un acto del que no podía despojarse sin una profunda reflexión. Así que, antes de hacerlo, se sentó un momento más, dejando que la determinación calara en su ser. Fue entonces que sonó su teléfono. El rostro de Luis apareció en la pantalla, sonriendo. Al verlo, una oleada de amor y determinación le invadió el pecho. Su elección no solo impactaría su vida, sino la de su hijo. Se levantó con el diario en mano, lista para hablar con Alejandro, lista para aterrizar sus enseñanzas. Cuando salió de su habitación se sintió más ligera, como si el peso de sus dudas se hubiese convertido en alas. Estaba decidida. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, una sombra se abalanzó sobre ella. La imagen de la familia Mendoza surgía en su mente, y con ello el miedo que había decidido dejar atrás. ¿Cómo lo tomarían?
Era un cambio que podía alterar la dinámica de su vida y, tal vez, marcar el fin de la lealtad que le había sido enseñada. ¿Sería suficiente el fuego de su determinación para encender el cambio? ¿O tendría que enfrentar la severidad de un rechazo inesperado? Con esa inquietante pregunta resonando en su mente, dio el paso hacia adelante. La vida como la conocía estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás. Estaba lista para enfrentar la oportunidad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus miedos más profundos. El siguiente paso era incierto, pero la decisión ya estaba tomada. María se acercó a la casa de los Mendoza con el pulso acelerado, una mezcla de ansias y temores burbujeando en su interior. Sus pies la llevaban rápidamente hacia la puerta, pero su mente se debatía con los ecos de sus dudas. Cada paso significaba una invitación a romper una barrera sobre la que había construido su vida, y ese acto repleto de valentía la alzaba, aunque a la vez la hundía en un abismo de incertidumbres. Al llegar, el primer contacto que buscó fue con Alejandro. Era el niño que la había inspirado a cruzar fronteras, un pequeño erudito con el que veía potencial y esperanza. Llamó al timbre, y la espera se sintió eterna, como si el tiempo se burlara de su valor. Cuando finalmente le abrieron, la sonrisa de Alejandro iluminó el espacio. Sin embargo, María sintió una chispa de miedo al pensar en primer plano las expectativas que generaría en él. Ella, una mujer que había dependido de las decisiones de otros durante demasiado tiempo, ahora pretendía ser su guía. Aún así, el brillo en sus ojos la llenó de fuerza. Se sentó con él en su pequeño cuarto lleno de libros, dispuesta a comenzar un camino inexplorado. Los primeros momentos fueron un vaivén entre la inseguridad y la pasión. Alejandro, curioso por naturaleza, hacía preguntas que María cometía el error de temer no poder responder. En ocasiones, la propia educación que había recibido parecía distante, como una sombra que se retira cuando uno busca su presencia. Pero con cada respuesta que daba, no solo ayudaba a Alejandro, sino que también se ayudaba a sí misma. Reivindicando sus conocimientos olvidados, se sorprendió descubriendo una fortaleza en su voz, esa misma voz que había estado apagada durante demasiado tiempo. Las palabras fluyeron de ella mientras hablaba sobre historia, literatura y ciencia. Era como si el mundo abierto de la curiosidad infantil de Alejandro despertara todo el potencial que había permanecido adormecido en su interior. Sin embargo, al mismo tiempo, las voces críticas de su familia resonaban en su mente. ¿Y qué dices, María? ¿Qué abres para el hijo de los Mendoza? Cada sesión se convertía en un campo de batalla, donde su deseo de ser más que lo que otros veían en ella chocaba con la voz de la duda que siempre había escuchado. Pero con cada nuevo tema, ella vivía la emoción de redescubrirse a sí misma. Era un viaje de mutua enseñanza. Alejandro también aprendía sobre la perseverancia, sobre cómo luchar por lo que creía. Una tarde, después de varias semanas, por fin sintió que había quietud en su interior. Su relación con Alejandro había comenzado a crecer en profundidad, y en pocas ocasiones sintió la mirada crítica de los Mendoza. Sin embargo, esa tranquilidad se vio truncada cuando Alejandro le reveló una noticia que la sacudió. Aparentemente, sus padres habían escuchado rumores sobre una mujer extraña que estaba invadiendo su hogar. María sintió el miedo volver a invadir su corazón, ahora más feroz que antes. Sabía que enfrentarse a los Mendoza, quienes podrían decidir cortarle el acceso a su pequeño alumno, era un riesgo inminente. Necesitaba comenzar a considerar hasta dónde estaba dispuesta a llegar para perseverar en esta nueva senda que había abrazado. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, la vibración de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Luis, preguntando si podía pasar a recogerla en unos minutos. La pregunta quedó pendiendo en el aire. ¿Regresaría a la seguridad de lo conocido, o se enfrentaría a la incertidumbre que significaba luchar por su nuevo camino? María, viendo hacia la puerta entreabierta del cuarto de Alejandro,
Sintió que cada decisión la llevaba más cerca de su verdadero yo, y con un nuevo impulso, supo que el momento de la verdad se acercaba. Tendría la fortaleza para desafiar no solo a la familia Mendoza, sino también sus propios miedos que parecía tan difíciles de abandonar. La incertidumbre de lo que vendría ahora la invadía con fuerza, pero una cosa estaba clara: el cambio que buscaba no llegaría sin luchas. Mientras Luis llegaba, María se sintió en la encrucijada definitiva: ser quien siempre había sido, o convertirse en la mujer que sabía que podía llegar a ser. ¿Podía arriesgarlo todo por alguien que apenas conocía su historia? Con esa pregunta pesada en su pecho, se encaminó hacia la puerta, dispuesta a enfrentarse a lo que vendría. El viaje para cambiar su narrativa apenas comenzaba. María subió al coche de Luis. El aire pesado de la incertidumbre la envolvía. Mientras él conducía, sus pensamientos se arremolinaban en su mente. Podía sentir en su piel la presión de su elección, un imán que la atraía de vuelta a la comodidad de su vida anterior, esa que siempre había entendido. Sin embargo, la chispa de transformación ya la había tomado. Sentía que cada discusión con Alejandro, cada pequeño avance en su aprendizaje, la acercaba más a la mujer que deseaba ser. Después de un breve paseo, Luis se detuvo en una cafetería. María tuvo que hacer frente a sus propios miedos una vez más. La presión de conformarse con la imagen de lo que se esperaba de ella la asediaba. Luis se volvió hacia ella y le preguntó si se sentía bien. Su tono amable contrastaba con la tempestad interna que la consumía. «Estoy bien», respondió, aunque sabía que no era del todo cierto. Era un eufemismo que utilizaba para ahogar lo que realmente sentía. La conversación continuó, y mientras se relatan anécdotas, ella se dio cuenta de lo sencillo que resultaba formar parte del mundo que Luis representaba. Pero, ¿era eso lo que verdaderamente quería? La voz de Alejandro resonaba en su mente. Sus palabras llenas de curiosidad eran un polarizador entre su antigua vida y la nueva. Era fácil dejarse llevar por la corriente de la rutina. Sin embargo, su vínculo con el niño era cada vez más fuerte. María se sorprendió de la fuerza que emanaba al pensar en él, y en cómo sus interacciones habían comenzado a alentar una parte de sí misma que había creído extinguida. Descubriendo su propia capacidad de enseñanza, comenzó a sentir que podía hacer más de lo que había imaginado. Entonces, un instante de claridad le golpeó. No solo estaba guiando a Alejandro, sino que, a través de él, ella también estaba reimaginando su camino. La educación se había convertido en un vehículo para su propio crecimiento, un reflejo de sus propios deseos reprimidos. Mientras Luis hablaba de sus proyectos, de sueños que se entrelazaban con la ambición, María lo escuchó con atención, pero su mente vagaba hacia la posibilidad de proporcionar a Alejandro algo más que conocimientos. Quería entregarle la fuerza para desafiar sus propios límites, esos que tantas veces la habían atrapado a ella. El momento de su encuentro con los Mendoza se presentó nítido en su mente. Una parte de ella sabía que sería confrontativa. Sería esencial no solo enfrentarse a la familia, sino defender su compromiso. Pasar por alto la presión social ya no era suficiente. Necesitaba una estrategia. Una vez que se despidieron de la cafetería, María fue invadida por un nuevo ardor. El camino de vuelta hacia la casa de los Mendoza se dibujaba en su mente como un sendero de implacables decisiones. Tenía que ser clara en sus intenciones. Debía explicarles que estaba allí para ayudar a Alejandro, y que eso no significaba invadir su hogar, sino construir un puente a un aprendizaje significativo. A medida que se acercaban a la casa, su corazón latía con fuerza. La voz de su familia seguía resonando en su mente, pero esta vez se sentía más segura. Había rediscovered una parte de su esencia que había creído perdida. María sabía que debía prepararse para la conversación que la esperaría tras la puerta, esa conversación que marcaría la pauta de sus siguientes pasos. Mientras Luis se detenía frente a la casa, un enternecedor temor la invadió. Podía rendirse a la idea de luchar por una misión, no solo por ella,
sino por un niño que creía en su capacidad. Con un suspiro profundo, recordó su propósito. Él había despertado en ella un deseo por trascender los miedos que la habían mantenido cautiva. Mientras Luis la miraba, ella sintió un nuevo propósito florecer. Con firmeza, tomó la decisión de ser la voz de cambio. El momento de la verdad se acercaba, y con él la oportunidad de mostrar tanto a los Mendoza como a sí misma, que el verdadero poder reside en no rendirse ante las expectativas ajenas. La lucha por su lugar, y su voz apenas comenzaba. Sin embargo, justo cuando se disponía a abrir la puerta, el sonido de un aviso en su teléfono la paralizó momentáneamente. Era un mensaje de Alejandro. «Tengo que hablar contigo. Es importante». Las palabras parecían un eco de su propia incertidumbre. Se preguntó por un breve instante si iba a ser capaz de manejar, no solo su batalla, sino también la que podría estar surgiendo desde el pequeño erudito que había cruzado su camino. Con el corazón acelerado y la mente abierta a lo inesperado, María decidió que esa noche cambiaría algo en su historia. Pero, ¿acaso estaba preparada para enfrentarse a las nuevas revelaciones que podía tener Alejandro? María respiró hondo antes de salir del coche. La mezcla de nervios y determinación corría por sus venas, empujándola hacia adelante. El mensaje de Alejandro resonaba en su mente como un tambor inquieto. Algo en su tono la había inquietado, y sabía que el pequeño podía arrojar luz sobre aspectos de su vida que ni ella misma entendía del todo. Al cruzar el umbral de la casa de los Mendoza, una sensación de familiaridad y hostilidad se entrelazó en su pecho. Las paredes estaban adornadas con fotos que mostraban éxitos familiares, representaciones de una vida que parecía ajena. María se preguntó si algún día podría ser parte de semejante narrativa. Pero esa no era su prioridad en ese momento. Su mente se centraba en Alejandro. Con cada paso, su mente se inundaba con las consideraciones que la habían llevado hasta allí. Tenía que ser clara sobre sus intenciones. Tenía que trazarlas con nitidez, como si fueran un mapa. Se sentía como un navegante enfrentándose a mares desconocidos, sabiendo que solo a través de la honestidad podría encontrar su rumbo. Al entrar en la habitación que servía como espacio de estudio, su corazón palpitó al verla. Alejandro estaba sentado frente a una mesa llena de libros. Su expresión era seria, pero su mirada estaba llena de esperanza. La intensidad de su pequeño mundo era abrumadora. María se acercó, sintiendo la carga de la responsabilidad que había asumido. «Hola, Alejandro», dijo con voz decidida, eligiendo cada palabra con cuidado. «Recibí tu mensaje». «¿Qué es tan importante?». El niño levantó la vista, y a pesar de su juventud, había una sabiduría sobre su rostro que atrapó a María. «No puedo seguir solo», respondió con sinceridad. «Necesito que me ayudes a entender por qué tengo que ser diferente». Las palabras del niño la sorprendieron, pero a la vez resonaron en un rincón profundo de su ser. Pidió ayuda, no solo por sí mismo, sino también como un reflejo del viaje que ella había iniciado. En ese instante, comprendió que su papel iba más allá de la enseñanza. Se dio cuenta de que estaba allí para acompañarlo en la búsqueda de su propio sentido. María comenzó a hablarle sobre las formas de desafiar las expectativas sin dejar de ser fiel a uno mismo. Compartió historias sobre sus propios conflictos y cómo había llegado a entender que la lucha por ser auténtica era el camino hacia un crecimiento real. Mientras hablaba, esas palabras adquirían vida. Se convertían en una estructura emocional que podía sostener no solo a Alejandro, sino también a ella misma. A medida que la conversación se desarrollaba, María se sentía más empoderada. No era solo una educadora en ese momento. Se estaba convirtiendo en una mentora, un faro en medio de las tormentas que atormentaban a ambos. La conexión entre ellos se convirtió en un espacio seguro para explorar sus miedos y aspiraciones, forjando una relación donde la capacidad de Alejandro para aprender podía brillar. Sin embargo, a pesar de la claridad que comenzaba a formarse,
María sintió que las sombras del miedo aún la acechaban. La interacción con la familia Mendoza aún requeriría valor. La conversación que había anticipado llegaría y, sin lugar a dudas, decidiría su camino. Sería capaz de defender su compromiso ante ellos. La perspectiva de ese encuentro la inquietaba. Cada palabra que compartía con Alejandro se cargaba de un peso adicional al tener que confrontar los cimientos de las expectativas que otros tenían para él y para ella. Justo cuando el silencio entre ambos se tornó reflexivo, el sonido de pasos se acercó. La puerta se abrió con un chirrido que parecía marcar el inicio de una confrontación inminente. Era la madre de Alejandro quien, sin darse cuenta, interrumpió un momento que había comenzado a fraguar cambios en sus vidas. Con el corazón en la garganta y la mente llena de decisiones, María se preparó para enfrentarse no solo a la figura autoritaria que tenía delante, sino también a la voz interior que le recordaba las dudas que la habían perseguido durante tanto tiempo. El camino hacia la fortaleza personal estaba apenas comenzando, y la revelación que iba a surgir en los próximos momentos podría significar la definición de su verdadera misión. La puerta estaba entreabierta, y el destino de su voz y su lucha se hacía inminente. Podría defender ante la madre de Alejandro un futuro que aún no existía. La pregunta latía en su pecho, exigiendo respuesta. María sintió que el tiempo se detenía, mientras la madre de Alejandro cruzaba el umbral, su figura proyectando una sombra de autoridad que parecía oprimir la habitación. La mujer, con su porte seguro y mirada inquisitiva, irradiaba el peso de expectativas que no solo recaían sobre su hijo, sino también sobre ella misma. En ese instante, toda la fortaleza que había comenzado a construir se tambaleó. Era el momento de confrontar lo que había evitado durante tanto tiempo, su propio miedo a la desaprobación. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó la madre, su tono cargado de incredulidad. María eligió sus palabras con exigente cuidado, sintiendo como cada sílaba se llenaba de un significado más profundo. «He venido a ayudarlo, a guiarlo en su camino», respondió, notando que su voz temblorosa traicionaba la resolución que había cultivado. Esta no era simplemente una respuesta, era un acto de afirmación ante sí misma. Había pasado años sintiéndose invisible, y ahora, de alguna forma, debía hacerse notar. La madre frunció el ceño, y en su mirada había una mezcla de desconfianza y protección. «No estoy segura de que entiendas lo que esto implica. Alejandro necesita dirección, no confusión». Había algo en su afirmación que resonaba con la experiencia de María. Recordaba sus propios días de adolescencia, cuando se sintió atrapada en las estrictas expectativas de su familia. La conexión se amplificó en su interior, y supo que no se trataba solo de Alejandro, sino de sus propios demonios. «Entiendo más de lo que cree», contestó, su voz elevándose en firmeza. «No se trata de imponer una dirección, se trata de descubrir juntos lo que realmente significa ser uno mismo». Las palabras flotaron en el aire, y María sintió un inesperado empoderamiento que la sorprendió. Era la primera vez en años que defendía firmemente una creencia ante alguien que podría desestimar su valía. En medio de su discurso, la madre de Alejandro pareció vacilar. Sin embargo, el desafío en su mirada seguía presente. Alejandro observaba, su rostro un retrato de esperanza, lo que intensificaba la presión sobre María. Ella deseaba no solo convencer a su madre, sino demostrar a ambos que el camino del autodescubrimiento podía ser valioso. En ese momento, la niña interior de María se sintió liberada, al expresar su deseo de reformular la narrativa. No todos los caminos son convencionales, y cada uno tiene derecho a encontrar su propio rumbo. Por eso estoy aquí, para ayudar a Alejandro a entender que su diferente es, de hecho, un regalo. El giro sostenido de sus palabras había comenzado a abrir un diálogo, pero la madre de Alejandro, consciente de lo que podía perder,
Cortó esa posibilidad con una incisiva pregunta. ¿Y qué hay de ti, María? ¿Eres realmente capaz de ofrecerle lo que necesita? La pregunta la atravesó como un rayo. Esa cruzada por la validación personal la obligó a reflexionar sobre su propio viaje. Había dado pasos significativos, sí, pero también sabía que las dudas sobre su capacidad permanentes. La carga que llevaba era pesada, y aunque había hecho avances, todavía había un abismo de inseguridades no resuelto. La vulnerabilidad brotó de su ser sin previo aviso. «Estoy aprendiendo a ser más fuerte cada día», respondió María, notando un ligero quiebre en su voz. La honestidad se convirtió en su mejor aliada. «Sé que el camino es complicado, pero estoy dispuesta a luchar, por Alejandro y por mí». Las palabras, aunque pequeñas, parecieron reverberar en la habitación. La madre observó, indecisa, mientras cada uno procesaba la profundidad de la declaración. Algo había cambiado en la tensión de la atmósfera. Esa sinceridad de María podría ser el primer paso hacia una resolución o una total resistencia. Antes de que las palabras pudieran tomar vuelo, Alejandro interrumpió con la inocencia de su propia verdad. «Quiero intentarlo, mamá. Quiero ser diferente», confesó, dirigido por un deseo genuino de explorar su esencia. Las miradas en la habitación se encontraron. Y en ese espacio lleno de posibilidades, automáticamente María sintió una mezcla de terror y esperanza. El sentido de responsabilidad se profundizaba. La madre inhaló profundamente, tratando de asimilar el peso de esos sueños frágiles. Pero antes de que pudieran definir su próximo paso, sonó el teléfono de la madre de Alejandro. La interrupción resonó de manera abrupta. Era un llamado inesperado, un recordatorio de la realidad que pendía sobre ellos. Sus miradas se tornaron serias en anticipación, y María sintió, por primera vez, que su batalla por la autenticidad no solo estaba en juego, sino que se estaba intensificando. El eco del dispositivo vibró en medio de su creciente tensión, y aunque las palabras aún colgaban en el aire, la conversación estaba lejos de concluir. ¿Podría realmente defender su nueva convicción y abrir una brecha de entendimiento en esos momentos críticos? La próxima respuesta decidía no solo el destino de una relación, sino también su propia reivindicación personal. El futuro anhelado estaba al borde, esperando una elección decisiva. La vibración del teléfono continuó resonando, un recordatorio del mundo exterior que reclamaba atención. La madre de Alejandro miró la pantalla, su rostro transformándose en una máscara de preocupación. María sintió como la incertidumbre comenzaba a deslizarse nuevamente por su espalda. Había desnudado parte de su vulnerabilidad y ahora, al borde de un cambio significativo, la interrupción parecía devorar el momento. «Lo siento, tengo que responder», dijo la madre de Alejandro, levantando la mano en señal de disculpa. Se alejó unos pasos con la mirada fija en el teléfono, dejando a María y Alejandro en un espacio cargado de un silencio pesado. En esos instantes de espera y desconexión, María se hizo consciente de su latido interno, el pulso de su deseo de ser vista, de ser escuchada, de ser capaz. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro. Su voz era un hilo de esperanza que rompía la tensión. María se centró en él. Sus ojos destilaban una mezcla de expectativas y anhelos. «Estoy bien», respondió, aunque sabía que las dudas aún giraban en su mente como sombras inquietas. Se obligó a recordar la fortaleza que había descubierto en sí misma ayer, y el valor que significaba ser honesta con sus emociones. La conversación de la madre con quienquiera que estuviese al otro lado de la línea se grababa como un eco distante, y María sintió que cada aliento se convertía en una afirmación silenciosa. Reflexionó sobre lo que estaba en juego no solo para Alejandro, sino para ella, la oportunidad de abrazar su propio camino de autodescubrimiento, de definirse fuera del ámbito de las expectativas ajenas. «¿Y si nos armamos de valor?», propuso María de repente, mirando a Alejandro con una nueva claridad en sus ojos. «¿Y si hacemos un pacto entre nosotros?
un compromiso por explorar quiénes somos realmente, sin importar lo que digan los demás. Sus palabras resonaron en el espacio vacío, y para su sorpresa, Alejandro asintió fervientemente. Sí, eso suena bien. Si no lo hacemos, nunca lo sabremos. Este intercambio comenzó a construir un puente entre ellos, un lazo que les permitiría apoyarse mutuamente en un viaje hacia lo desconocido. La idea de un pacto inyectó energía en el aire a su alrededor, un indicio de que no estaban solos en sus respectivas luchas. La vulnerabilidad de María fue un catalizador, permitiendo que Alejandro se abriera también a su realidad. A medida que la madre terminó su conversación, volvió a la habitación, su expresión aún tensa, pero su mirada ya un poco más suave. Lo siento, era una urgencia. ¿Todo bien aquí? María sintió la oleada de ansiedad atravesarla nuevamente, pero esta vez contuvo la respiración, sintiendo la fuerza adquirida en sus interacciones pasadas. Hablábamos sobre la importancia de perseguir nuestras propias pasiones y no dejar que las expectativas nos definan, explicó con determinación. En ese momento se dio cuenta de que no era solo una discusión, era un modo de empoderarse cada uno a su manera. La madre de Alejandro miró alternativamente a su hijo y a María, un destello de interpretación palpitando en su mirada. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su siguiente pensamiento, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje, esta vez de un número que María no reconocía. La madre lo leyó con creciente incredulidad, su rostro tomando un matiz de preocupación que había visto antes. Parece que hay un problema en el trabajo, dijo con voz tensa. Tengo que irme. Es urgente. La sensación de desasosiego volvió a inundar la habitación. María sintió que el tiempo se comprimía. La madre despertaba a la realidad que había estado alejando. Antes de que se diera cuenta, la madre salió disparada, dejando a María y Alejandro al borde de una conversación crucial que había quedado suspendida. No, Alejandro, no dejes que esto te detenga, le dijo María con firmeza, reconociendo lo que significaba ese momento. Debemos seguir adelante con nuestra decisión. No vamos a permitir que el miedo a la desaprobación nos paralice. Alejandro la miró. En su rostro una determinación creciente que resonaba con su propia lucha interna. Tienes razón, María. Este es nuestro momento. Mientras se encontraban en ese delicado equilibrio entre el compromiso y el desafío, María comprendió que no existía una manual que garantizara el éxito en esta búsqueda personal. Sin embargo, se aferraba a la certeza de que cada paso hacia adelante era esencial, cada elección significativa. El sonido del silencio se quebró en el aire. Había un nuevo desafío ante ellas, la toma de decisiones que definirían su relación y la manera en que enfrentarían el mundo. Sin embargo, había una energía palpable, una conexión que podría desatar potenciales insospechados. La pregunta en el aire aún resonaba. ¿Podrían sostener sus propias convicciones ante las adversidades externas? Mientras compartían una mirada de renovación en sus propósitos, un camino nuevo y vibrante se abría ante ellos. Pero en la sombra del deseo de avanzar, un nuevo mensaje llegó al teléfono de la madre de Alejandro, uno cuyo contenido podría cambiarlo todo una vez más. ¿Qué destino acechaba tras esa notificación, y cómo afectaría su lucha por la autenticidad? Los segundos parecieron estirarse en la tensión que se había apoderado del ambiente. María observó a Alejandro, cuya mirada reflejaba una mezcla de inquietud y resolución. El mensaje no leído detrás de esa notificación se transformó en un símbolo de lo que podía significar el futuro, una bifurcación que podría cambiar sus vidas. María sintió un impulso irresistible de actuar, como si su vida estuviera al borde de una transformación. Ella había luchado con sus propios miedos durante demasiado tiempo, constantemente reprimiendo sus deseos en favor de la aceptación. Pero en ese momento, dejó que la frustración se desbordara, convirtiéndose en un torrente de determinación. «Piensa en lo que hemos hablado», dijo María, su voz resonando con una cadencia firme. «Este es el primer paso hacia nuestro pacto.
No podemos esperar a que otros definen nuestro camino. Debemos hacerlo nosotros mismos. Los ojos de Alejandro se iluminaron con renovada chispa. Tienes razón. No podemos permitir que esto nos detenga. Necesitamos actuar. ¿Qué tal si comenzamos a establecer metas, cosas concretas que podemos hacer para avanzar? El cambio en su tono le dio a María una inyección de energía. Se acercaron a una pequeña mesa al lado del sofá, donde había papel y bolígrafos esparcidos. Tomaron asiento frente a la hoja en blanco, cada uno sintiéndose como un arquitecto en el umbral de un nuevo plano. Primero, quiero explorar mis talentos artísticos, confesó María, sintiéndose vulnerable pero también empoderada. He tenido estas ideas de proyectos que siempre he guardado. Quiero darles vida. Ella dibujó un esquema simple, la emoción ardía en su rostro. Yo, por mi parte, necesito abordar mi situación laboral, respondió Alejandro, una sombra de duda cruzando su rostro momentáneamente. He estado pensando en un cambio, pero siempre he dudado de mi capacidad para hacerlo. Pero ahora, siento que podría dar el paso. María sintió la valentía en su voz y se dejó ser arrebatada por el entusiasmo del momento. Hagámoslo juntos. Imaginemos cómo sería. Incluso podríamos compartir nuestros progresos, impulsarnos mutuamente. Listaron objetivos tales como asistir a clases de arte, escribir sus ideas en un blog, o incluso realizar un, según sus propias palabras, viaje interior para conocer al verdadero Alejandro. La actividad, un exuberante ejercicio de liberación, se convirtió en una manifestación visual de su compromiso. La hoja pronto se cubrió de ideas y anhelos, cada una resonando con su autenticidad. A medida que sus sueños fueron tomando forma, el sonido de la puerta la distrajo. Era la madre de Alejandro, quien había regresado con una expresión entre la preocupación y el agotamiento. «Mamá, estábamos hablando sobre nuestros planes», le dijo Alejandro, la emoción brillando en su voz. «María y yo hemos decidido que no podemos dejarnos llevar por los miedos o las opiniones ajenas. Vamos a hacer cosas que realmente importan para nosotros». La madre observó la hoja cubierta de sueños y metas, y una mezcla de sorpresa y comprensión se deslizó por su rostro, pero en lugar de ofrecer apoyo, su mirada se tornó sombría. «Eso suena muy bien, pero ¿estás seguros de que pueden manejarlo? Lo que hay en juego no es solo un capricho». Las palabras de su madre impactaron como una campanada. María sintió que la incertidumbre volvía a acecharla, desafiando la firmeza de su compromiso para liberar su esencia. Pero en lugar de ceder, respiró hondo. Es la vida que elegimos la que importa, no las expectativas de los demás. La madre de Alejandro permaneció en silencio, observando la determinación en sus ojos. Era evidente que ese momento no era solo una discusión. Era un testimonio de lo que significaba para ellos tomar las riendas de su existencia. La búsqueda de la autenticidad estaba en la mesa y superaba cualquier preocupación que pudiera tener. Quizás, solo quizás, dijo la madre finalmente, su voz más suave, deberían dar ese paso. Mientras el silencio se instalaba tras sus palabras, María sintió que, por primera vez, no solo su propio futuro estaba en juego, sino también un despertar inminente para Alejandro y su madre. El camino hacia la autenticidad comenzaba a tomar forma, y justo cuando parecía que el momento de avance se paralizaba, el teléfono vibró de nuevo. La madre de Alejandro miró la pantalla, y su expresión se transformó en un velo de horror. «Es sobre tus estudios», murmuró, incapaz de ocultar la preocupación. «Necesitas ver esto». María sintió un helado escalofrío. ¿Qué implicaría esto para ellos? La lucha por la autenticidad que habían construido estaba a punto de entrar en un nuevo y desconcertante capítulo. ¿Estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir? La incertidumbre cierta se mezclaba con una tensión tangible, mientras aguardaban la revelación que podrían cambiarlo todo. María sintió como un torrente de ansiedad
se apoderaba de su ser al ver la reacción de la madre de Alejandro. La preocupación en sus ojos mostró un camino laberíntico, lleno de obstáculos invisibles, que quizás ella no había previsto. La hoja cubierta con sus sueños parecía mucho más frágil en ese momento. Se enfrentaba no solo a sus propias dudas, sino también a la realidad cruda que surgía de los temores de aquellos a su alrededor. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro, y en su voz había un eco de la inquietud que circulaba por la habitación. La madre, sin soltar su teléfono, dejó caer el gesto que había estado conteniendo. La universidad ha recibido quejas sobre tu rendimiento. Podrían no permitirte continuar si no mejoras. Alejandro permaneció en silencio, la palidez cubriendo su rostro. Era como si cada plan, cada meta que habían esbozado se desvaneciera en humo frente a la inminente realidad. María experimentó una especie de descarga emocional. Esa noticia era el primer gran reto que ambos enfrentaban en su búsqueda por la autenticidad y el crecimiento personal. «Esto no es el final», dijo María con un tono más fuerte de lo que se sentía. La urgencia de su voz era un intento desesperado de mantener viva la chispa de su compromiso. «Podemos buscar maneras de abordar esto. Quizás sea la oportunidad perfecta para fortalecer su enfoque, para aprender a comunicar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas». La mirada de Alejandro quedó fija en el vacío. «¿Cómo se supone que haré eso? Siempre he sido un buen estudiante, pero ahora, ¿de qué sirve seguir con estos planes si mi futuro académico pende de un hilo?» María identificó la ansiedad creciente y la lucha interna que habitaban en él, y se percató de que su papel no solo era servir de apoyo, sino también ser un catalizador para su crecimiento personal. «Vamos a romperlo», propuso, tratando de ocultar la tempestad emocional que también experimentaba. «Dividamos el problema en partes. Primero, centrémonos en lo que necesitas para mejorar tu rendimiento. Después, abordemos cómo puedes equilibrar eso con nuestro proyecto artístico». Alejandro finalmente hizo contacto visual. Había algo en su mirada que comenzaba a brillar tenuemente. «Tienes razón», replicó, su tono tomando un giro más esperanzador. «Siempre he tenido miedo de vulnerabilizarme, pero quizás este sea el momento de experimentar el fracaso como parte del proceso». Con esa decisión, a pesar de la mala nueva, algo comenzó a liberarse en ambos. La hoja de papel que habían llenado antes ahora se expandía a nuevas posibilidades. El reto se convertía en una oportunidad para una conexión más profunda. Se sentaron, enfrentando de nuevo la hoja, esta vez permitiendo que sus sueños coexistieran con las realidades, mientras comenzaban a bosquejar un plan que involucraba sesiones de estudio y apoyo emocional. María sintió cuán sólido se volvía el arte del intercambio. No solo estaban indagando en sus aspiraciones, sino también en cómo se podían sostener mutuamente. Alejandro necesitaba explorar su vulnerabilidad, y ella, su valentía para ser el pilar que lo inspirara a crecer. Las horas pasaron, y mientras pensaban estratégicamente en cómo abordar el desafío académico, María comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Estaba realmente lista para enfrentar su propio camino artístico, si el frente de Alejandro era tan incierto? La montaña rusa emocional de esos momentos despertó en ella una determinación que había estado latente. De repente, un nuevo mensaje sonó en el teléfono de Alejandro, interrumpiendo sus planes. Era de su profesor, un simple recordatorio de una reunión inminente. María sintió un escalofrío de anticipación. Si Alejandro podía comenzar a enfrentar sus problemas, entonces ella también debería estar dispuesta a comprometerse con su propio viaje. «Esto es solo el principio», pensó María, sintiendo que una pregunta sutil, casi imperceptible, empezaba a formarse en su mente. ¿Sería capaz de dar un paso aún más audaz, más allá de lo que había imaginado? Sí, estaba lista para formar parte de esta lucha, que era tanto de Alejandro como de ella misma. Pero antes de comenzar a trazar sus pasos, necesitaba enfrentar una revelación interna
que podría cambiar aún más el rumbo de su vida. Las decisiones que tomaran esa noche definirían no solo el destino de su proyecto artístico, sino también su capacidad para crecer ante la adversidad. Con esa inquietud verdadera tejiéndose en su corazón, una inquietante pregunta seguía resonando en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgar sus propios aspectos más vulnerables en el proceso de convertirse en artista, y no solo en soñadora? María miraba a su alrededor, a la habitación cargada de sueños e incertidumbre, mientras el peso del momento se hacía casi tangible. Las palabras de confianza que había compartido con Alejandro eran un reflejo de la valentía que había despertado en su interior, pero ahora se preguntaba si podría perseverar en su propia búsqueda. La noche que había comenzado como un simple intercambio de ideas se transformaba lentamente en un detonante de autodescubrimiento. En medio de la lluvia de pensamientos, recordó la medalla que había encontrado en el baúl, ese símbolo tangible de sus raíces y la lucha de su familia por la educación y el conocimiento. Era el momento de transformar ese legado en acción. Se dirigió a Alejandro con una claridad renovada. Voy a organizar una pequeña exposición donde compartiré mis pinturas. Quiero que todos vean lo que he descubierto en mí misma. Y a la vez, me gustaría que tú presentaras tu trabajo en el aula, que hables de tu duelo con los estudios y cómo piensas superarlo. Alejandro la miró con asombro, y luego una sonrisa empezó a formarse en su rostro. Eso podría ser increíble. Un espacio donde podamos mostrar quiénes somos realmente y cómo hemos evolucionado. Un lugar donde la vulnerabilidad sea una fuerza, no una debilidad. Ambos comenzaron a esbozar ideas, sintiendo cómo el diálogo se transformaba en un mecanismo de empoderamiento. Con cada palabra, María empezó a vislumbrar lo que había soñado desde hacía años. Su propio espacio de expresión, un camino que le daría tanto a ella como a su entorno. La exposición se convirtió en su objetivo compartido. María planeaba mostrar sus pinturas, arte que impulsaba la narrativa de su vida y el viaje de las mujeres que habían transitado el camino de la lucha y el sacrificio. Alejandro, por su parte, aprovecharía la oportunidad para hablar de sus propios retos y la clara relación entre la vulnerabilidad y el crecimiento personal. Los días siguientes fueron un torrente de actividad y creatividad. María, con el apoyo de Luis y la colaboración de Alejandro, comenzó a recibir materiales para las obras que exhibiría. El miedo fue reemplazado por la autenticidad, y a medida que compartían progresos, su conexión se fortalecía. La visión de su exposición se sintió inminente, y el entorno que había creado empezaba a convertirse en un refugio de aprendizaje. La fecha de la exposición llegó rápida. María y Alejandro se prepararon. El espacio ondeaba con la luz que creían posible, una mezcla ecléctica de colores vibrantes que reflejaban la lucha de cada paso hasta allí. María sintió el calor de la emoción acumulada. Era el momento de dar a conocer no solo su arte, sino también su voz. El evento reunió a la familia de los Mendoza y otros miembros de su comunidad. Ella se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo, recobró esa chispa interna al pararse frente a los asistentes y hablar, compartiendo las historias que habían inspirado cada pintura. En cada trazo había una lección, y en cada lección, la confirmación de que su camino no solo valía la pena, sino que también importaba. Cuando Alejandro tomó la palabra, su voz resonó con sinceridad. Compartió no solo sus temores, sino el viaje hacia la aceptación de sus propias limitaciones. La vulnerabilidad es la clave para forjar nuestras expectativas, dijo, y las palabras que acompañaron a sus historias fueron recibidas con admiración. María sintió cómo su corazón se expandía con orgullo. Estaban juntos en esto. Al terminar la presentación, una ola de aplausos acogió el espacio. María sintió el reconocimiento no solo como un par de aplausos, sino como un abrazo solidario hacia su esencia. En ese instante, supo que había logrado transformarse en la mujer que siempre había soñado ser. Una guía, una voz y, sobre todo, una artista. De regreso a casa, mientras reflexionaba sobre el viaje hasta aquel momento,
María sintió un profundo sentido de realización. Había abrazado su verdad, y a través de ella, había dado poder también a Alejandro. Juntos habían cruzado las barreras del miedo, descubriendo nuevas dimensiones de su autenticidad. Al llegar, Luis la recibió con una sonrisa. «Mamá, estoy tan orgulloso de ti. Has demostrado que uno puede crear el cambio que quiere ver en el mundo». Las palabras de su hijo resonaron en su corazón, llevándole a darse cuenta de que no solo había cambiado su narrativa, sino que también había forjado un nuevo camino para su familia. María, una vez más, le dijo a sí misma que el viaje de transformación había sido una elección audaz entre los miedos y la grandeza de vivir auténticamente. La vida continuaba, y había muchas más historias por contar, pero un mensaje permanecía claro. Había descubierto no solo su voz, sino también su valor y el poder de elevar a otros en el camino. Así, decidió grabar esa experiencia en su diario, un símbolo tangible de sus logros. María se dio cuenta de que su historia era solo el inicio. En ese camino de autenticidad, podría encontrar nuevas metas y seguir creciendo. Y recordar siempre que en los lugares más oscuros, donde los miedos parecen ganar, existe una luz interna que puede iluminar el camino hacia el futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo a este canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar este esfuerzo.